Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Estilo y Decor, donde nuevamente vamos a desarrollar un tutorial y vamos a aprender un poquito a poder tal vez ajustar este tutorial a el diámetro del espejo que tú tengas en casa. Como saben muchos de ustedes, mi nombre es Ginela y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y te pases por el canal y veas todos los tutoriales que tengo para ti. Si escuchan algún ruidito por ahí en este saludo que les estoy dando, son pajaritos que se encuentran muy cerca a la casa de mi mamá, que es donde estoy actualmente grabando este tutorial. Así que espero que les encante, les fascine. Es un patrón muy fácil de ajustar a cualquier diámetro de espejo que ustedes tengan en casa. No necesariamente tengan que comprar el mismo que yo les voy a mostrar a continuación. Y sin más, entonces vamos a iniciar con el proyecto. Y por supuesto lo primero que vamos a ver son los materiales, donde utilizaremos el espejo redondo o dos aros de metal de dos dimensiones. Y aquí les estoy detallando con cinta métrica para que a ustedes se les haga mucho más sencillo al momento de encontrar los materiales. La cuerda debe ser trenzada, eso como recomendación para que quede exactamente igual, pero de no encontrar trenzada o de querer utilizar la que tengas en casa, que no sea trenzada, obviamente, que sea torcida o urdimbre, entonces quiero adelantarte de que probablemente tendrás una terminación como la que ves en pantalla, desde el primer aro hacia el segundo. Y bueno, ya posteriormente ya lo puedes hacer con la terminación que tendremos en este tutorial. Aquí podemos ver que utilizaremos cuerda de 180 centímetros. Aquí también les muestro las medidas en pulgada para que lo tomen en cuenta. Puedan realizar el trabajo con el conocimiento que tienen en las unidades de medida. Bueno, aquí cada cuerda va a ser de 180 centímetros. Y aquí lo primero que haremos es colocar con el nudo alondra las 48 cuerdas. Doblamos nuestras cuerdas de 180 centímetros. Ya les muestro cómo por encima del aro introducimos los extremos en ese bucle que hemos formado al hacer el doblez, y de esta manera vamos colocando cada una de nuestras cuerdas. En total 48. Y bueno, ya cuando tenemos todas en nuestro aro, vamos a utilizar 4 cuerdas. Las dos centrales son pasivas, no se moverán, solo van a quedar dentro del nudo. La de la izquierda pasará como si fuese un 4 sobre las centrales, y la de la derecha pasará sobre esta que acabamos de colocar encima de las centrales, y por detrás de todas va a introducirse en el bucle. Vamos a repetir, pero ahora con la cuerda del lado derecho primero encima de las centrales, y la del lado izquierdo pasa encima de esta y se introduce en el bucle saliendo hacia el frente que se forma del lado derecho. Este es el nudo cuadrado, el cual debemos aprender también visualmente cómo se ve para poder contabilizar nuestros nudos. Luego y posteriormente vamos a ir realizando este mismo nudo uno al lado de otro, siempre tomando en este caso 4 cuerdas, recordando que las dos centrales van a ir dentro de nuestro nudo y que siempre iniciaremos por nuestra cuerda del lado izquierdo para formar el 4 inicial de nuestro nudo, que conforman nuestro nudo. Aquí tenemos el segundo nudo, y de igual manera vamos a repetir en todo el aro.
Cuando ya tenemos toda nuestra primera línea de nudos cuadrados que están bordeando el aro, entonces vamos a seguir realizando nudos cuadrados alternando, lo cual significa que tomaremos 2 cuerdas de cada uno de los nudos cuadrados que hemos realizado junto con 2 del nudo cuadrado que esté adyacente, que esté justo al lado, y vamos creando estos nudos cuadrados entonces intercalados. Van a ir en el centro de cada 2 nudos cuadrados anteriores, como lo verán a continuación. Y bueno, aquí podemos ver que tomamos de igual manera 2 cuerdas de cada nudo anterior y las 2 centrales serían estas y estas son las que harán nuestro nudo. Iniciamos por el lado izquierdo, la de la derecha pasa por encima de esta, por detrás sale en el bucle que se forma en la creación de nuestro 4 al inicio, y por ahí entonces vamos a alar un poco y apretar de esta manera. Ahora vamos a cerrar, a terminar nuestro nudo cuadrado, y ahora iniciaremos por el lado derecho haciendo ese 4 inverso. El de la izquierda pasa por encima y sale por el bucle, y de esta manera vamos a repetir en cada uno de los cada 2 nudos cuadrados anteriores, y hacemos estos nudos cuadrados alternados. Podremos ir viendo cómo nuestro tejido, nuestro trama, nuestro patrón se va a ir levantando poco a poco, porque estos sí van a ir bastante, por decirlo así, apretaditos o con una tensión bastante fuerte. Luego van a ver cómo más o menos hacer para no tensionar tanto casi al final, cuando vamos llegando a nuestro aro mayor. Y bueno, vamos a ir desarrollando estos nudos alternos hasta lograr llegar a nuestro siguiente aro. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir haciendo líneas de nudos de esta manera. Vamos haciendo una a una estas líneas, y aquí iríamos por la segunda línea, y así sucesivamente nos iremos hasta más o menos la cuarta línea de nudos, donde ya vamos a trabajar con un anudado un poquito, o más bien no tan fuerte, un poquito flojo, pero que no se note que es flojo, más bien que el primer nudito que hacemos nos quede holgado. Ya el segundo sí, súper firme. Y esto es para lograr que nuestro entramado baje, como lo vemos aquí. Aquí ya ha bajado y tenemos 8 líneas de nudos cuadrados. Vamos a seguir realizándolo con más o menos este anudado que les voy a mostrar a continuación. Desde la quinta línea de nudos vamos a ir utilizando este anudado. Miren que aquí puedo meter perfectamente mi dedito meñique, y esto es como para que ustedes puedan notar que no estoy apretando en ese primer nudo que hacemos, que corresponde, para que corresponda al nudo cuadrado. No lo voy a ajustar tanto arriba, y vamos realizando de igual manera en todo nuestro proyecto este mismo anudado, un anudado no tan fuerte, no tan firme, más que nada en este que es el primer nudo, lo dejamos bastante holgado, no esto, sino que es lo anterior, ¿no? Lo que estábamos haciendo anteriormente, apretar, sino a dejarlo bastante holgado, y de esta manera entonces cerrar ya con el segundo nudo que corresponde al nudo cuadrado. Aquí ya con 12 líneas de nudos vamos a ver que podemos llegar a nuestro segundo aro. ¿Y cómo podemos saberlo? Como ven aquí, yo he anudado varios lados ya en el aro y alcanza perfectamente. Otra manera es viendo, miren,
alando y viendo que ese último nudo sobresale del aro. Esto es como para que lo tomen en cuenta y probablemente, dependiendo su cuerda, no sean 12, puedan que sean 13 los nudos que necesiten, o pueda que sea menos. Todo va a depender del grosor que hayan conseguido de cuerda. Y aquí lo que vamos a ir realizando en el aro es unos nudos festones, donde el aro será lo que normalmente usamos como cuerda guía y va a quedar dentro de ese nudo festón. Vamos tomando cada una en orden y haremos esto. Desde abajo de nuestro aro pasamos por encima entonces del aro, salimos hacia el lado izquierdo y pasamos nuevamente por encima del aro y entonces nos introducimos ese extremo, lo introducimos en el bucle que se forma. Y de esta manera vamos repitiendo con cada uno de nuestras cuerdas, tomando en cuenta que debemos seguir el orden. Ver bien cuál es la cuerda que está al lado de la otra. Y bueno, después de hacer este proceso con cada una de nuestras cuerdas, vamos a notar que nos van a quedar espacios. Estos espacios los vamos a dejar exactamente después de cada nudo cuadrado, o sea, el que ya hemos realizado al final. Cada nudo cuadrado, cada cuerdita anudada con festón en el aro. Entonces vamos a dejar los espacios entre cada uno de esos nudos cuadrados y vamos a agregar cuerdas, en este caso de 110 centímetros, o lo que sería igual 43 pulgadas. Entonces esta es la medida que vamos a utilizar para agregar, y esta medida la vamos a repetir en 24 cuerdas de 110 centímetros, y la vamos a incluir en el aro de la siguiente manera. Doblamos por mitad nuestras cuerditas, colocaremos desde abajo el doblez o bucle, en él introduciremos los extremos y nos va a quedar este nudo alondra inverso, para que, como pueden ver, simule haberse hecho un festón. Posteriormente a haber agregado, anexado cada una de nuestras cuerdas, vamos a seguir utilizando nuestro nudo cuadrado, que es uno de los nudos básicos de macramé y que ya en este punto deberían haberlo aprendido. Y bueno, tomaremos 4 cuerdas de cualquier punto, o sea, de cualquier ubicación. 4 cuerdas es lo importante, y vamos a empezar con nudos cuadrados, con la diferencia de que en estos nudos cuadrados dejaremos un espacio en la parte entre el nudo. Vamos a dejar más o menos un dedo de distancia y vamos realizando nuestro nudo cuadrado. Apretamos y de esta forma realizaremos 2 nudos cuadrados más, o sea que en total son 3 nudos cuadrados, los cuales necesitamos para realizar las berry knots, o bolitas de nudos cuadrados, o nudo valla, como lo conozcas. Sería buenísimo que lo compartas en comentarios. Aquí ya tenemos los 3 y vamos a incluir nuestras cuerdas centrales en estos espacios, uno de cada lado. De este lado, el otro central, del otro lado. Con estas cuerditas es súper fácil introducir, pero si tienes una cuerda de torsión, lo más probable es que quiera desarmarse. Así que te recomiendo muchísimo que puedas conseguir esta cuerda, que es la trenzada. Ahora, aquí ya tenemos las 2 centrales
y las de los extremos, que serían estas, las cuales ahora vamos a pasarla al centro, y con las centrales que hemos colocado por la parte de atrás, vamos entonces a apretar con este nudo como si fuéramos a hacer otro nudo cuadrado, pero solamente haremos el primer nudo y terminamos con esta berry knot. Vamos con 4 cuerditas más y vamos con la siguiente berry knot. Tomamos las 4 cuerditas, hacemos el primer nudo correspondiente al nudo cuadrado, dejamos el espacio y vamos desarrollando ahora este que es para cerrar nuestro nudo y 2 más. Posteriormente entonces vamos a arquearlo, apretar bastante y a introducir los extremos centrales. Posteriormente a realizarlo en todo lo que es nuestro aro, vamos a hacer nuevamente berry knots, pero alternando. Es como realizamos los nudos cuadrados anteriores, que vamos alternando. Bueno, de esa misma manera vamos haciendo las berry knots hasta lograr 2 líneas de nudos berry knot o bolitas de nudos cuadrados. Si has llegado hasta aquí, gracias. Espero que te esté gustando el video. Y de ser así, te invito a que le des like, a que compartas y me comentes qué te está pareciendo este diseño hasta ahora, si es diferente y si te ha gustado. De esta manera vamos realizando estas berry knots en todo lo que es alrededor del aro, como podemos ver aquí, y ya aquí yo he adelantado con la segunda línea, pero acá les muestro cómo es, por decirlo así, seleccionar las cuerdas, que es lo único que debemos tomar en cuenta, porque lo demás es exactamente igual a las berry knots que ya les he enseñado a hacer. Aquí lo que vamos a hacer es que, como hicimos los nudos cuadrados anteriores, tomaremos 2 cuerditas del nudo de la berry knot anterior, 2 de este, 2 del otro. Tomaremos entonces con estas 4 y desarrollamos entonces los 3 nudos cuadrados consecutivos, porque van uno debajo del otro. Dejaremos un espacio bastante mínimo, pero sí debemos dejarlo, y vamos entonces realizando los nudos cuadrados. Aquí sería entonces el segundo y posteriormente el tercero. Vamos a introducir de esta manera. Introducimos, alamos, apretamos aquí para hacer la berry knot, apretamos, cruzamos las cuerdas esas de los extremos, que por cierto son las más cortas, así que no te puedes equivocar. Las pasamos hacia el centro y las centrales, que son las más larguitas, van a hacer el nudo. De esta manera nuestra cuerda nos debe alcanzar para terminar nuestro proyecto. Apretamos y vamos con la penúltima.
Y bueno, cuando ya lo tenemos listo, les recomiendo utilizar esta cuerda nuevamente para hacer una línea de festones como lo hicimos con los aros, pero esta vez vamos a utilizar cuerda, la misma que hemos utilizado más bien, pero esta la vamos a medir ya terminado el proyecto, porque como les digo, depende mucho de la dimensión que les quede a ustedes. Depende del grosor de la cuerda, depende de cuánto hayan apretado los nudos. Así que les recomiendo hacer este ejercicio, que es llevarlo al borde de nuestro proyecto. Aquí les voy a dejar 4 dedos de un lado, más o menos, doblándolo obviamente. Y aquí entonces cortaremos. Esta cuerda la vamos a utilizar como cuerda guía para realizar festones con todas las cuerditas que nos han quedado. Y aquí podemos ver que serían 55 pulgadas, lo que es lo mismo 140 centímetros. Ahora yo me voy a ayudar con la misma bobina de la cuerda de algodón para sujetarlo o sostenerlo y que me quede en altura para entonces realizar esto. Vamos a dejar más o menos 4 deditos en este extremo para iniciar con las cuerdas. Nuevamente les digo, pueden iniciar desde cualquier lugar. Vamos a ir con esta que sería para mí la primera. Pasamos por encima, así de esta manera, hacia el lado izquierdo. Y volvemos a pasar, pero ahora introducimos en el bucle de esta manera. Ahí está, va uno. Ahora vamos por todos. Y bueno, vamos repitiendo exactamente lo que hicimos con el aro, simplemente que el aro obviamente tiene más rigidez, así que debemos tener cuidado cuando estamos en estos espacios para tomar nuestras cuerdas de la mejor manera y que quede lo más prolijo, sin llevar los nudos muy arriba en estos espacios, simplemente porque hay un espacio más. Entonces vamos a mantenernos de esta manera. Aquí ya solamente nos faltan 2 más la cuerdita, esta parte que hemos dejado, que son 4 dedos, que también se va a anudar a nuestra cuerda guía. Esta es nuestra cuerda guía y se va a anudar a ella. Ya en este momento la tenemos solamente para anudarla. Ya hemos terminado 1 y 2. Y luego de esto, entonces, vamos a hacer nuestro agarre o nuestro soporte de esta manera. Como esta cuerda ya nos ha quedado bastante larga, suficiente para hacerlo. Vamos a dejar 4 dedos acá donde está doblado. Aquí está, 4 dedos. Colocamos nuestro índice. Posteriormente, para poder hacer un nudo invisible. De esta manera, miren. Tomamos las 2 cuerditas y esa, que es la más larga que hemos pasado, vamos a pasarla entre el dedo índice con las 2 cuerditas que van a sostener nuestro espejo. Y aquí tenemos 3. Sacamos nuestro dedo e introducimos.
De esta manera terminamos nuestro nudo para el espejo. Y bueno, aquí ya cortamos. Esta tijera se las dejo en la descripción. Es de Amazon y realmente es mi consentida. Me encanta la manera en cómo corta, el peso que tiene. Todo lo hace de verdad mucho más sencillo. Y posteriormente, miren, aquí les muestro que una de las cuerditas no las pude anudar con festón a esa última línea. Así que la he dejado por dentro y solamente la recorté. No hay ningún problema en ello, después que todo quede hacia atrás. Y bueno, aquí tenemos el resultado. Vamos ahora a poner nuestro espejo y para ello necesitamos goma caliente, la cual vamos a colocar en nuestro borde, en nuestro aro de esta manera, para posteriormente entonces colocar nuestro espejo muy cuidadosamente y listo. Nuestro proyecto, miren qué hermoso. Díganme en comentarios qué les ha parecido el resultado. Y bueno, se preguntarán qué hacer si tenemos aros más grandes, espejos más grandes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos agregar cuerda. En nuestro primer paso, que fue cuando agregamos nuestras cuerdas con el nudo alondra, pero estas cuerdas deben ser número par. Eso es realmente lo único que debemos tomar en cuenta. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que este patrón que hemos realizado o que vamos a terminar de realizar es un patrón que se puede adecuar perfectamente a diferentes tamaños, ya que no necesita una cantidad exacta para desarrollar, por ejemplo, un triángulo inverso, que de esta manera se realiza en la mayoría de los espejos de macramé. Entonces, al utilizar el nudo cuadrado, lo único que necesitamos es tener una cantidad de cuerdas par. En este caso, estas son 48 cuerdas. Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo video tutorial. Bendiciones. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Estilo y Decor. Oye.